Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Bueno, llegamos a los nombres bíblicos. Era una estación que no la visitábamos muy seguido y ahora Así es. la estamos visitando con mayor frecuencia. ¿Qué tendremos hoy? Hoy vamos a estar hablando de un personaje importante de la Biblia porque nos ha dejado muchas lecciones. No siempre los personajes importantes son los mal llamados grandes o muy conocidos. Realmente es un personaje conocido y vamos a ver de qué manera influyó su nombre en su historia, porque recordamos que aquellos nombres en la antigüedad tenían un significado en el cual además sus padres se habían inspirado para ponerle ese nombre como una expectativa o como una forma de honrar a algún ancestro o como una expectativa de una vida o de un futuro, de un destino próximo, de bendición o que llegue a algún objetivo concreto en la vida, ¿no? No siempre bendición o éxito, sino bendición u objetivos que ellos se plantearon. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver acerca de la vida de Zaqueo. Cuando yo pregunto lo que es la vida de Zaqueo a algunas personas, quizás les va a costar trabajo saber qué es Zaqueo, qué significa Zaqueo. Vamos a recordar primero un poquito de la historia de Zaqueo. Dice la Escritura en Lucas, no sé si me querés ayudar. Sí, claro. O lo leo yo. Dice Lucas 19, en Lucas capítulo 19, verso 2, vamos a leer desde el versículo 1 en todo caso. Dale. Dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que entonces, este Zaqueo de repente conoció a Dios. ¿Qué tendrá que ver su nombre? Por ahí la pregunta es, ¿cómo su nombre afectó esta situación o esta realidad? Bueno, el nombre de Zaqueo significa puro. El nombre de Zaqueo significa justo, puro, limpio. ¿Qué motivación o qué habrá motivado a la mamá de Zaqueo para ponerle este nombre? Una esperanza de que su hijo sea justo, o una esperanza de que su hijo sea puro, o sea limpio. Vos imaginate que te llames Debilucho o Débil. Tus amigos: ¿vas a jugar Debilucho al fútbol? No, mañana. ¿Hiciste la tarea, Debilucho?
Debilucho, ¿por qué? Entonces tu nombre te marca, todo el día te están llamando por tu nombre, debilucho, debilucho, debilucho. Ahora en este caso el nombre de Zaqueo significaba puro, limpio. Esa era la cualidad que su madre soñó para él, la pureza, la justicia, ser una persona honesta, agradable ante Dios. Cada día que lo llamaban era saqueo para aquí, saqueo para allá. Hoy la palabra saqueo significa, deviene del término, ha devenido el término, se ha derivado del término saquear, ¿no? Cuando alguien toma sin ningún tipo de contemplación, devasta económicamente alguna sociedad, a la sociedad o a alguna persona. Dice entonces la Escritura que este Zaqueo escuchó de Dios, pero él no era puro, Zaqueo era puro, Zaqueo era limpio. Sin embargo, en un momento se dio cuenta que esa limpieza, esa pureza, comenzó a contaminarse. Su inocencia, digamos, empezó a perder esa inocencia, empezó a perder esa frescura, ese sueño que tuvo su madre para con él. Lo había perdido directamente, lo había perdido absolutamente. Ya no tenía esa característica, ya no estaba más con él. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué se hace cuando uno ha perdido esa fe? Cuando uno ha perdido esa convicción, cuando uno ya no tiene esa búsqueda, cuando uno no tiene esa cualidad, aquel que todos los días y todo el mundo le llamaba puro, justo, limpio. A veces la vida nos plantea situaciones, nuestros padres han soñado con nosotros un futuro diferente, quizás no está plasmado en nuestro nombre, como estuvo plasmado en el nombre de Zaqueo. El nombre de Zaqueo estaba plasmado que él iba a ser un varón justo. Su madre quería que sea un hombre de bien, un hombre justo, un hombre limpio, un hombre honesto. Y así lo llamaron todos los días, de niño, de joven, de grande, de adulto. Sin embargo, la vida a veces nos depara dificultades, obstáculos. Lo que los otros soñaron o nuestros padres soñaron para nosotros a veces se torna inalcanzable. Los padres quieren que su hijo sea un profesional y él no puede estudiar porque no le da el tiempo, no le da la paciencia, los sacrificios que debe hacer para estudiar. Y esto lo va empujando hacia una realidad diferente a la que todos creyeron o su madre soñó para él. Y su madre a veces tiene que ver una lenta y triste transformación de parte de los hijos que, siendo aquel niño inocente, juguetón, alegre, se va transformando en algo más. En algunos casos, de gente que ha entrado en la delincuencia, en algo terrible, en un delincuente, en alguien que no tiene escrúpulos. En otros casos ven como su hijo se ha transformado en una persona pedante, chocante, amadora del dinero nada más, una persona discriminadora. Bueno, y a veces sin saber qué hacer, cómo revertir la situación. Finalmente Zaqueo se hizo grande y se hizo jefe de los publicanos. Es decir, comenzó a trabajar recogiendo impuestos. Pero dice que él comenzó a escalar porque a veces cuando hace las cosas mal, parecería que se llega más rápido a los objetivos. Y él inmediatamente escaló. La Escritura cuenta que fue jefe de los publicanos, pero dice que él también cobraba más impuestos a la gente. Cuando él debía cobrar una suma, él cobraba algo extra. Y de esta manera se enriqueció, y de esta manera creció, y de esta manera ganó lugar. Y todo estaba bien, tenía una familia, tenía dinero, tenía todo lo que había soñado en la vida, pero no lo que su madre había soñado para él. Su hijo se llamaría justo, su hijo se llamaría limpio,
Su hijo sería puro, sería un hombre diferente. No como otros hombres que quizás conoció su madre. Este sería distinto, alguien diferente. Pero dice la Escritura que con el tiempo Zaqueo se transformó en alguien incluso peor que muchos de los hombres que esta mujer había conocido o hubiese conocido su madre. Zaqueo se dio cuenta un día que lo tenía todo, pero que sin embargo no podía tener la paz en su corazón. No tenía paz. ¿Y por qué Zaqueo no tenía paz? ¿Cómo sabemos que Zaqueo no tenía paz? Porque escuchó de Jesús y dice que hizo hasta lo imposible. Zaqueo dice que era una persona de baja estatura. Pero la estatura más importante de Zaqueo era la estatura espiritual. Su madre quería que él sea alto, noble, en cuanto al espíritu, en cuanto al carácter, en cuanto a los valores más elevados que de los demás. Por eso se llamaba justo y puro. Diferente. Su madre dijo, él no va a ser alguien bueno, no, él va a ser alguien justo, va a ser alguien puro, alguien bueno ante Dios. Va a ser más alto que otros, distinguido. Sin embargo, el problema de Zaqueo ya tenía un problema que era la estatura, era muy bajito y dice que la multitud seguía al Señor y él no podía ver nada. Pero la estatura que más importaba era la estatura espiritual y Zaqueo realmente había dejado de crecer. Comenzó a crecer en pureza, en una persona recta ante Dios, en alguien limpio, y de a poco empezó a ensuciarse y a aceptar cosas que un justo y un limpio nunca aceptaría. Y quedó, no creció más. Y cuando vos no creces más en lo espiritual, quedas chato, quedas corto, la visión se acorta, los demás no te dejan ver, todo lo que hay a tu alrededor te impide la verdadera visión. Parece que los bienes te van a hacer más alegre, te van a hacer feliz, pero parece que los bienes en realidad te están quitando la visión de ver qué hay más allá de esta vida, qué hay más allá de una casa, qué hay más allá de electrodomésticos, qué hay más allá de viajes y de placeres. Sin embargo, cuando escuchó acerca de Dios, Zaqueo se acordó y dijo, yo no quiero ser esto, no estoy feliz con lo que soy, no estoy feliz con lo que me he transformado. Mi mamá me decía que yo era justo y yo le decía, ¿por qué me pusiste justo? Imagínense las charlas de un niño que hace un padre. ¿Y quién me puso el nombre? Todos los niños preguntan, ¿y quién puso el nombre? ¿Y por qué me pusiste el nombre? ¿Y por qué me llamo Andrés? ¿Y por qué me llamo Juan? Supongamos lo que la madre pudo haberle dicho. Si su nombre era justo, era limpio, ¿por qué motivo le pondría? Eran motivos de rectitud, motivos de un hombre cercano a Dios. Entonces Zaqueo, cuando escuchó de Cristo, decidió que ya era tiempo de cambiar. Que su madre lo había marcado con su nombre. Su destino era estar cerca de Dios. Y él probó, como muchos han probado el mundo, dice, yo nací en un hogar cristiano y me alejé. Yo cuando era chiquito iba a una escuela bíblica, a una escuela dominical, y me alejé, pero nunca me olvidé lo que aprendí allí. Jamás me olvidé. Y ahora es el tiempo de volver. Entonces Zaqueo, el justo, el puro, en un momento escuchó de Jesús y tuvo que acercarse. Pero no como otros. Porque otros se acercaron y lo podían ver. Él se acercó y no veía nada. Así que tuvo que esforzarse y buscar algún mecanismo. Encontró un árbol sicómoro y dice que empezó a trepar. No le importó la vergüenza. Imagínense al jefe de los publicanos colgado en un árbol. ¡Qué vergüenza! Pero eso no le importó. Como cuando alguien va a una cruzada y pasa al frente. No le importa. Yo ya llegué tan lejos. He viajado tanto y ya no puedo volver. Entonces dice que se subió ahora Zaqueo, se elevó. Zaqueo con su actitud se elevó. Así nos elevamos cuando reconocemos nuestros errores ante Dios, para buscar la pureza, honrar lo que alguien soñó para nuestras vidas. Su madre le dijo, vos serás puro, vos vas a ser justo, vos vas a ser una persona maravillosa en Dios. Y él se transformó en todo lo contrario. Entonces decidió subirse al sicómoro y dice que el Señor miraba a todos y le llamó la atención a aquel que estaba colgado del árbol. Y el Señor supo que era Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol y vete a tu casa, porque es necesario que hoy yo more en tu casa, que vaya y esté con vos. Cuando Zaqueo escuchó esto, no lo pudo creer. El Señor lo reconoció y escogió su hogar para entrar.
¿Cómo entraría el Señor a un hogar de una persona impía, de una persona que todo el mundo sabía que era un corrupto? Pero Él dijo, yo no voy a ser más esa persona. Cuando Jesús entra, dice que hablaba y enseñaba, y en medio de la charla dice que Zaqueo no aguantó más. Y dijo, Señor, si en algo he defraudado a los pobres, si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver cuadriplicado. Ya no quiero vivir más así. Voy a hacer lo que realmente siempre debí ser. Lo que siempre tenía que ser. Justo. Una persona pura. Un hombre agradable a Dios. Entonces dice que el Señor, vaya a saber lo que predicaba el Señor. La historia no lo cuenta, la Biblia. La Escritura no lo cuenta. Pero dice la Escritura que sí cuenta el hecho. Dice la palabra así. Entonces Zaqueo, en el capítulo 19 del libro de Lucas, verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. De repente Zaqueo no le importó más el dinero. No le importó más todo lo que tenía. Le importó más honrar su destino, su nombre, honrar lo que él quería hacer, lo que él entendió para lo cual había nacido. Su madre le dijo que él era una persona justa, que él era limpio, y él estaba, sus manos contaminadas, su corazón contaminado, su mente contaminada. Entonces, cuando llegó la presencia de Dios a su vida, Dios le mostró, lo hizo sentir tan alegre, tan gozoso, de que Dios se digna entrar a su casa. Como el momento a través de esta pequeña reflexión, seguramente Dios va a entrar a tu casa. Que él dijo, ahora es el momento que tengo que volver a mis raíces, a lo que mi madre me dijo, que yo era justo, que yo soy limpio, yo no soy esto. Dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, no me importa nada. Y si a alguien defraudé, se lo voy a pagar multiplicado por 4. Todo el mundo habrá quedado maravillado y sorprendido de la actitud de Zaqueo. Dice la Escritura, en el versículo siguiente, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tremenda la historia de Zaqueo. Tremenda la historia de este varón. Aquel a quien su madre le puso justo, limpio, puro. ¿Qué te pareció, Cuque, esta historia? Tremenda la historia de Zaqueo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en la escuelita dominical? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, cierto? Sí. Y hasta lo hemos cantado a veces. Lo hemos cantado, claro. Jesús en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Zaqueo, claro, en un principio, como decía, su madre quería una cosa, a Dios, se terminó perdiendo, pero al final lo terminó recuperando. El Señor lo terminó recuperando. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos.